Bien, vamos a leer nuestro pasaje que comenzamos a ver la semana pasada, en Génesis capítulo 6, los primeros 8 versículos, y recordar una vez más nuestro texto. Dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Bendito sea Dios. Bien, la semana pasada introducimos este texto, explicamos lo que ocurrió llegado a este punto de la historia. Hasta aquí estábamos viendo esas dos genealogías, los descendientes de Caín por un lado, los descendientes de Set por el otro, la línea piadosa frente a la línea que se fue apartando de Dios cada vez más y más y más, corrompiéndose y alejándose de Dios sin querer saber nada de Dios, dándole las espaldas a Dios. Y por el otro lado vimos esa línea de la bendición que conservaba la promesa de que vendría un descendiente nacido de la mujer que sería quien pisaría la cabeza de la serpiente. Pero ¿qué encontramos aquí? Llegado a este punto y después de cientos de años, no penséis que esto ocurrió de la noche a la mañana, esto fue con el transcurso del tiempo. A estas alturas de la historia, cuando va a comenzar el diluvio en el capítulo 6, ahí vemos que ya han transcurrido casi 2000 años desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y esas dos simientes se mantenían separadas. Una iba evolucionando por un lado, otra por el otro, unos guardando el temor y la reverencia y el amor a Dios y la otra apartándose cada vez más de Dios. Pero ¿qué ocurre aquí? Pues que con el desarrollo de la humanidad y por haberse multiplicado tanto sobre la tierra, empezaron a relacionarse entre sí estas dos simientes, hasta llegar al punto que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. La simiente santa se unió con la otra simiente y la línea piadosa, esa línea que guardaba la promesa y la esperanza, estaba a punto de desaparecer y entonces Dios tiene que intervenir. Y esto es lo que hemos visto aquí. Hemos explicado lo que significaban estos gigantes de renombre, estos hombres de poder. Y de hecho, después del culto de la semana pasada, tuvimos una conversación en la cafetería, allí charlando acerca de este asunto que siempre es polémico y que siempre llama la atención, ¿verdad? Pero espero que hayan quedado claras las cosas, porque ya había gigantes en la tierra antes y después de que los hijos de Dios se uniesen a las hijas de los hombres. Por lo tanto, no pueden ser ángeles o semidioses que se unieron con los hombres. Bueno, eso quedó claro y no quiero entrar más ahí, si no el tiempo no nos va a llegar. Voy solamente a retomar en el versículo 5. Esto lo vimos al final ya del sermón. Y aquí Moisés registra el diagnóstico de Dios. Este es el diagnóstico. Dios no tiene opiniones. Dios tiene un diagnóstico certero, preciso, del corazón del hombre. Un diagnóstico sobre la humanidad. ¿Y qué es lo que Dios piensa acerca de la humanidad? Pues dice ahí el versículo 5, que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Yo me hago la pregunta, ¿qué pensará Dios hoy en día de la humanidad de nuestros días? ¿Qué opinión pensáis que Dios tendría a día de hoy de esta humanidad, de esta generación que nos toca vivir a nosotros? No pienso que sea una opinión muy diferente de esta, ¿verdad? Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Hermanos, la maldad de las personas creció de una forma exageradamente
exponencialmente, multiplicándose. Antes la corrupción estaba solamente centrada en aquella línea de los descendientes de Caín que se habían apartado de Dios. Allí la maldad se fue multiplicando más, cada vez más y más y más. Pero ahora vemos que la otra línea, la línea santa, la línea piadosa, la línea de la promesa, se mezcla con quien no debe. Ahora el linaje santo se había corrompido a través de esos matrimonios mixtos. La corrupción ahora alcanza su máximo nivel, de modo que Moisés dice aquí que todos los designios del corazón del hombre, eso es, todos los propósitos, todas las intenciones, toda la voluntad, todo pensamiento y deseo del corazón del hombre, dice que eran malos. Estaban siempre pensando en hacer cosas malas, siempre, continuamente. Vivían para la búsqueda del placer como Eva, eran desobedientes como lo fue Adán, eran envidiosos y asesinos como lo fue Caín, su hijo, hacia Abel, eran inmorales y polígamos y violentos como Lamec, y eran crueles y opresores como esos gigantes de renombre, aquellos que los tenían como sus héroes a quienes ellos admiraban. Y el texto aquí dice que era continuamente, todo el tiempo. Ellos no pensaban en otra cosa, hermanos, que no fuera hacer el mal. Se deleitaban en eso, que no fuera satisfacer sus deseos más depravados, que no fuera practicar la violencia. No se volvían a Dios en arrepentimiento. No escuchaban la predicación de Noé, que contendía con ellos por medio de esa predicación. El Espíritu de Dios estaba en Noé predicando a aquella generación corrompida. Cristo hablaba a través de Noé por el Espíritu Santo, pero no se volvían a esa predicación. Entonces Dios decide destruir el mundo, hermanos. Y finalmente llegamos a un punto en donde Dios dice, hasta aquí, basta. Esto no puede ir más allá, esto es el punto y final. Y esa decisión de Dios, hermanos, la encontramos ahí en el versículo 6 al 8. La reacción de Dios ante este descalabro de la humanidad. Aquí es descrita por Moisés en un lenguaje adecuado a nosotros, un lenguaje antropomórfico, que estamos cansados de haberlo explicado esto ya. Dice ahí el versículo 6, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Literalmente la expresión sintió tristeza en hebreo es, él se arrepintió. Ahora, Dios se arrepintió y le pesó en su corazón. Esto es algo más que una tristeza, hermanos. Esto es una santa indignación en el corazón santo de Dios. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y él se quedó indignado al ver en qué se había convertido a estas alturas la raza humana. Este es un tipo de lenguaje que usan los autores de la Biblia, como ya os he explicado, para referirse a cómo Dios funcionase como si fuese un hombre. Se refieren a Dios como si Dios actuase o pensase como un hombre, para que nosotros podamos comprender cuál es la reacción y el pensamiento de Dios. Por eso encontramos en la Biblia muchas expresiones del tipo ese, ¿verdad? Los ojos de Dios están en todo lugar, sabiendo que Dios es espíritu, hermanos. Dios no tiene ojos de carne como nosotros, pero Él hizo el ojo. O los oídos del Señor están inclinados, atentos a la oración de su pueblo. Dios no tiene orejas ni tiene oídos. O el brazo del Señor se ha cortado para salvar. No, Dios no tiene brazos, o los pies del Señor son ligeros, ¿verdad? Para salvar a su pueblo. Dios no tiene pies, Dios es espíritu. Y esta es una forma de hablar que usan los autores de la Biblia para intentar comunicarnos a nosotros aquello que Dios es y aquello que Dios hace, para que nosotros podamos entender cuáles son las reacciones o los pensamientos de Dios en un lenguaje que nosotros podamos entender. Si no, quedaría fuera de nosotros, no seríamos capaces de entender la mente de Dios. Y esto forma parte de nuestra experiencia, por eso sí lo podemos entender. De la misma manera, los autores bíblicos le atribuyen a Dios muchas veces en la Escritura, le atribuyen sentimientos que nosotros tenemos como hombres. Y nuestra experiencia también lo avala, ¿verdad? A veces dice la Escritura que Dios se indignó, como en este caso, ¿no? O Dios se airó, o Dios se burló, o Dios se rió, o Dios se arrepintió, como vemos aquí, ¿verdad? Está claro, hermanos, que no quiere decir que Dios
se arrepiente de la misma forma que nosotros nos arrepentimos. Dios es perfecto, Dios conoce el fin de las cosas antes de que comiencen. No hay un plan B en Dios. Dios no puede arrepentirse en el sentido que nosotros nos arrepentimos, hermanos. Tenemos que entender que Dios está acomodando al plan de acción de los hombres, para que nosotros lo entendamos. Dios es omnisciente, Dios es santo, por tanto el arrepentimiento no puede formar parte del ser de Dios, sino que esta es la forma en que los autores de la Biblia, hermanos, tienen que decirnos que Dios va tratando al hombre, ¿verdad? Y esta es la forma, hermanos, en que Él nos trata. Siguiendo nuestro curso de acción, de acuerdo a la reacción nuestra, Él actúa o deja de actuar de otra forma. Pero para Dios no hay sorpresas, para que lo entiendas. Esto no le sorprendió a Dios para nada. El hombre quiere oír y seguir a Dios y Dios le dice, mira, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Ahora, el hombre obedece a Dios y Dios lo bendice. Ahora, de repente el hombre decide lo contrario, decide darle la espalda a Dios. Entonces Dios se arrepiente de bendecir al hombre y dice, ahora te voy a castigar. Pero Dios ya sabía lo que el hombre iba a hacer, no le cogió de sorpresa. Dios no tiene un plan B que se saque de la manga y diga, ahora el hombre me falló. No, Dios no actúa así, hermanos. Dios no actúa. Entonces, el arrepentimiento significa un cambio de acción, un cambio en el curso de acción, un cambio en el curso de acción de parte de Dios. Claro que el proyecto final de Dios, lo que Dios había planeado desde un principio, no cambia. No cambia. Esto estaba incluido en los planes de Dios. Es la providencia, hermanos, ese gobierno soberano de Dios, que no tenemos cómo explicarlo, hermanos. Y lo vemos en el caso de Jesús, cuando fue traicionado por Pilatos, traicionado por Judas, juzgado por Pilatos, acusado por Herodes. Todo eso entraba dentro de los planes de Dios, pero los hombres, haciendo eso, estaban haciendo la voluntad de Dios. Y Dios respetó libremente la voluntad de esos hombres, y a pesar de todo, se llevó a cabo la voluntad de Dios. Yo eso no lo entiendo. Es un misterio, ¿verdad? Es la providencia divina. Pero Cristo tenía que morir en una cruz y estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y sin embargo, ahí vemos cómo interactúan las voluntades humanas de gobernadores, de reyes, de sacerdotes, de sumos sacerdotes, de todo un Sanedrín, juzgando a Jesús. Y al final Jesús muere y muere el día que tenía que morir. Eso es una maravilla. ¿Tú crees que eso lo tomó Dios por sorpresa? O si le hubiera fallado el plan, ¿ahora qué hago? Es imposible, hermanos. Cristo es el Cordero de Dios que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que tiene que maravillarnos de nuestro Dios. Que a pesar de esta libertad que tiene el hombre, Él lleva a cabo los planes de Dios. Así que de forma que no entendemos, por lo menos de este lado del cielo no lo podemos entender, cómo Dios a través de la providencia gobierna todo lo que existe, todo, absolutamente todo, para que se realice algo que Él ya había establecido de antemano. Y todo eso lo hace sin violar la voluntad de los hombres, que esta es la maravilla de las maravillas, y también sin que ellas, hermanos, dejen de ser culpables o responsables de sus acciones y decisiones. El hombre es responsable, hermanos, y ese es el gran misterio, hermanos, de la providencia de Dios que vemos aquí una vez más. Dios, arrepentido, sí, de haber creado al hombre en ese sentido y sintiendo una gran indignación en su corazón por todo aquello que había acontecido. De modo que Dios decide hacer desaparecer de la tierra al hombre, borrarlo de la faz de la tierra que él había creado, incluyendo a los animales también. Porque el hombre era el representante de Dios, ¿os acordáis, verdad? Cuando el hombre le puso nombre a todos los animales. El hombre les había puesto nombre a todos ellos. Toda la creación había sido afectada por el pecado del hombre y Dios ahora, hermanos, resuelve acabar con toda su creación al final del verso 7. Dice, estoy triste o estoy arrepentido de haberlos hecho. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Y aquí fue donde hemos terminado la semana pasada, ¿verdad? Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Dios estaba, hermanos, de hecho,
triste, arrepentido, indignado de haber hecho lo que él había creado por causa del pecado del hombre. Algunas observaciones importantes que tenemos que hacer aquí en este punto, ¿verdad? Y necesarias antes de seguir adelante. Primero, que nada de esto aquí significa, y lo recalco, que los planes de Dios fueran frustrados o echados atrás o entorpecidos o arruinados en algún sentido. No. O que el proyecto de Dios fuese equivocado y que Dios calculó mal, le salieron mal las cosas a Dios. ¿Tú piensas que puede ser eso? Que Él apostó por el hombre y perdió, y que ahora todo está arruinado, y que Dios ahora está convencido de que había cometido un error. ¿Tú crees que eso es posible en Dios? No, hermano. Todo esto es para que nosotros entendamos esta santa indignación. Pero los planes de Dios nunca fracasan, hermanos. Dios no tiene un plan B, nunca. Siempre funciona su primer plan. Dios estaba genuinamente indignado, porque Él es santo, hermanos, 3 veces santo. Y estaba indignado con lo que estaba pasando. Su naturaleza santa, hermanos, no soporta el pecado, no lo soporta. Su propósito original era formar una raza santa, y su justicia, hermanos, clama por retribución. En ese sentido, el plan eterno de Dios está a punto de recomenzar de nuevo con una única familia, a quien Dios considera justo, y esa persona es Noé. Y este es el último punto aquí que Moisés nos narra en el versículo 8. El último versículo de esta tarde, pero esta tarde meditando aquí sobre este versículo, hermanos, cuántas cosas han subido a mi corazón en esta tarde. En gratitud a Dios, en adoración a Dios ante estas palabras. Escucha bien, pero Noé. ¿Cuánto se encierra en este pero, hermanos? Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Ese pero, hermanos, introduce un rayo de esperanza donde todos son tinieblas. Ese pero introduce la certeza de que Dios, a pesar de destruir a la raza humana, no desistió en su propósito. Su deseo original no cambió. Su propósito, hermanos, final siguió siendo el mismo. Ese pero, ese bendito pero aquí nos muestra la gracia y la misericordia de Dios, hermanos. Es lo que introduce la acción de Dios, pero Dios, su intervención en el mundo que ya se había deteriorado hasta el punto en esa humanidad que está irremediablemente perdida. Y aquí surge este pero Dios. ¿Os acordáis cuando estudiamos Efesios? Capítulo 2, versículo 4. No tengo más remedio que volver a ese pasaje tan glorioso que lo hemos estudiado en la carta a los Efesios completa, toda enterita. Y ese versículo 4 del capítulo 2 es otro pero glorioso. Así que, hermano, cuando leas la Biblia y te encuentres con un pero, detente en ese pero. La palabra pero Dios, ¿sabéis cuántas veces aparece en la Biblia? 23 veces. Para mí, las más gloriosas son estas dos. De Efesios capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 hasta el 5, porque vas a entender mejor lo que son los peros de Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros, dice Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Considera cuál era la condición de aquella humanidad que Dios iba a destruir por el diluvio. Considera cuál era su condición. Esta. En los cuales dice, anduvimos o anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú imagínate esa toda humanidad corrompida bajo el poder de las tinieblas, entre los cuales también, dice ahora Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí Pablo no se excluye, se introduce en esa masa humana, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No te creas tan santo, hermano y hermana, ni tan perfecto. Pertenecemos a esta masa de humanidad caída, entre los cuales también todos nosotros, no hay exclusión para nadie, todos nosotros vivimos así en otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza que hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Pero Dios, bendito pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pero Dios, bendito y aquí lo vas a entender mejor, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé habría sido destruido lo mismo que los demás, no era mejor que los demás, era uno más en medio de una multitud que había dado la espalda a Dios. Aquí ese pero distingue a Noé del resto de la humanidad, incluso de los propios descendientes de Set, sus antepasados, que a estas alturas ya se habían corrompido. Noé era como los demás. Y la causa de eso no era nada que hubiese en Noé, nada había en Noé que hiciese diferente a los demás. El texto nos dice con mucha claridad que él halló gracia. ¿Sabes lo que es la gracia? Favor inmerecido. Favor inmerecido, hermanos. Halló gracia a los ojos de Dios. Él encontró el favor, la misericordia de Dios. Encontró su gracia, su benevolencia de parte de Dios. Dios había elegido a Noé soberanamente. ¿Qué es eso? Porque le dio la gana, porque Él quiso escogerlo a Él. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué te escogió a ti y a mí? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Somos como Noé, hermanos, en este sentido, igualitos que Noé. Y tenemos que sentirnos muy agradecidos. Muy agradecidos, hermanos. Dios había elegido a Noé soberanamente y de esa forma fue preservado en medio de toda esa generación corrompida. Dios le concedió fe a Noé en las promesas, como te la dio a ti y a mí. Te dio esa fe que tú tienes. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, no, ¿por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se envanezca, para que nadie se jacte en su presencia y para que toda la gloria sea para Él. Amén. Es por gracia y es por fe, hermanos. Oh, gloria al Señor. Dios le concedió fe en las promesas de que de la línea de la mujer vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Noé miró hacia el futuro y le creyó a Dios. En esperanza se sostuvo, como viendo al invisible, como Moisés dice que se sostuvo en Egipto. Y es la misma fe dada por Dios. Dios actuaba en Noé por el Espíritu Santo, actuando a través de él. Dios hizo de Noé un predicador de justicia y Noé proclamaba el mensaje de Dios. Y Dios decidió salvarlo a él y a su familia y comenzar de nuevo con ellos. Comenzar de nuevo con ellos. Qué hermosura, hermanos. Entender la gracia de Dios para poderle darle gracias a Dios, hermanos. Oh, gloria al Señor. Que Dios nos dé la capacidad de entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Que no somos mejores que los demás y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que Moisés quería enseñarle a los israelitas y qué quiere enseñarnos el Señor a nosotros? Ya hemos aprendido bastante en esta tarde. Vamos a ver, primero recordáis el escenario una vez más. Yo me imagino a Moisés parado allí delante de aquella multitud de hombres y mujeres y niños dispuestos a entrar a la tierra prometida, detenidos por un tiempo frente al río Jordán, en las llanuras de Moab, frente a la ciudad de Jericó, listos para entrar a la tierra prometida. Y Moisés necesita ordenar, realinear los pensamientos, la mentalidad de los israelitas, prepararlos primero y corregir todos sus pensamientos equivocados, errados que habían aprendido durante 400 años en Egipto. ¿Tú crees que vienes al Señor y ya lo sabes todo? ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos? Llevo 40 años aprendiendo y ¿cuánto me queda por aprender? Venimos con cada idea equivocada al Señor, con cada pensamiento.
que llevamos un año de convertidos y nos creemos que sabemos más que nadie. Hermanos, llevo 40 años estudiando la palabra y cada día estoy aprendiendo, hermanos, cada día aprendo de la palabra de Dios. Y Dios me corrige, y me corrige, y me corrige, y me seguirá corrigiendo hasta que me vaya de este mundo, hermanos. Y aquí Moisés está corrigiendo al pueblo. Explicarles primeramente por qué esa generación primera que salió de Egipto tuvo que morir en el desierto. Todos los padres de ellos murieron en el desierto, ni uno solo, solamente la excepción de Josué y Caleb. De todos los que habían salido de Egipto con más de 20 años, todos quedaron postrados en el desierto. ¿Cómo podían ellos prepararse para aquello que iban a encontrarse cuando entraran a la tierra prometida? Hay muchas cosas que Moisés quiere enseñarles, incluidos los motivos que tendrá después para determinadas costumbres, ¿verdad?, que van a ocurrir ahí. Aquí Moisés está enseñando en primer lugar la realidad de la corrupción de la naturaleza humana. Yo espero que esto te haya quedado claro ya en tu mente, hermano. Venimos de una raza caída, hermanos, caída. Para que los israelitas no tuviesen un concepto equivocado acerca de ellos mismos, hermano. Yo me imagino a Moisés diciéndole cosas como estas, más o menos. Vosotros sois descendientes de los antediluvianos. Vosotros sois descendientes de Adán y de Eva. Tú imagínate a Moisés hablándole así al pueblo. Vuestra naturaleza está completamente inclinada al mal. Vosotros pensáis en hacer mal todo el tiempo. Esa raíz de pecado de vuestros padres que murieron en el desierto continúa todavía en vosotros. Ellos construyeron un becerro de oro nada más salir de Egipto. Su corazón todavía estaba anclado a Egipto. Tentaron a Dios y se mezclaron con las mujeres moabitas allí en el desierto. Provocaron a ir a Dios y quisieron tomar el lugar de Aarón y de Moisés. Y les dice, esa es la raíz de vuestro corazón. Vuestro corazón es malo y perverso. Esa es la razón por la que necesitáis hacer sacrificios de animales y venir delante mía continuamente por medio de mediadores y derramar sangre de animales para que vuestros pecados sean perdonados. Y tenéis que hacerlo a través de sacerdotes, de mediadores, porque vosotros sois una raza caída, les dice Moisés, inclinada al mal, así que perder toda esperanza en vosotros mismos, de que podéis encontrar en vosotros algún tipo de bondad en vosotros, porque ellos pensaban, tenían la visión de que el hombre era descendiente de los dioses, que el hombre era bueno. Muchos piensan eso hoy en día, que el hombre en sí mismo es bueno por naturaleza, luego se va corrompiendo, no, el hombre nace ya corrompido. Nace corrompido. Y de esta manera Moisés está demoliendo, hermanos, está echando por los suelos, está desbaratando esa visión de que el hombre es bueno, porque en aquella época se veía al hombre como siendo intrínsecamente bueno, nace bueno, pero luego ya la sociedad lo corrompe. Y que nace como un ser poderoso, hijo de los dioses, pensaban ellos, capaz de enfrentarse a todo. Y Moisés aquí aplasta toda la esperanza de sus corazones. Vosotros no sois nada de eso, no os creáis la mejor pieza del mundo, no lo sois, no lo sois, veis aquí lo que vosotros sois, ver de dónde venís, ver lo que tuvo que hacer Dios con todos vuestros antepasados. Y esta lección también vale para nosotros, hermanos. Una vez más, lo repito, ¿verdad? Nosotros somos exactamente iguales, hechos de la misma masa, como dice Pablo, de la misma masa, estamos formados del mismo material, no somos diferentes, nuestro corazón piensa en el mal continuamente, tenemos que estar atentos a cada pensamiento que se nos sube a la cabeza, hermanos, y está inclinado al mal siempre. Y en nuestro corazón no hay esperanza, hermanos. Necesitamos de la gracia de Dios, de esa bendita gracia, hermanos. La segunda cosa que vemos aquí que Moisés quiere enseñar es que los israelitas eran una descendencia santa, el linaje de la esperanza. Ellos guardaban todavía esa promesa, esa confianza, herederos de esas promesas. Ellos eran los herederos, el pueblo de Dios que vino ahora a través de Noé. Esa sangre pasa a través de ellos, es de Israel donde iban a nacer luego el Mesías. Y ellos conservan en sus genes, en su sangre, en su genealogía, esa esperanza. Ahora nosotros también podemos mirar hacia atrás, hermanos. Ahora somos la iglesia del siglo XXI y nosotros podemos mirar hacia atrás, hacia la cruz del Calvario y ver con confianza que Dios sí cumplió sus promesas.
Cristo vino, Cristo murió en una cruz y resucitó al tercer día, hermanos. Tú puedes mirar hacia atrás con fe y ver eso. Ellos miraban hacia el futuro con esperanza. Vosotros sois la simiente santa, de vosotros va a venir el Salvador. Ahora nosotros miramos hacia atrás y ya vemos las promesas de Dios cumplidas. Gloria al Señor. Es la misma fe. Tú miras hacia atrás, ellos miraban hacia el futuro. Tú ves hechos históricos comprobados. No solamente porque lo tengamos aquí recogido en las Escrituras, en la Biblia. Hay muchos hechos históricos, muchos historiadores que hablan de Jesús y de su muerte. Nosotros formamos parte de eso, hermanos. Nosotros pertenecemos a esa línea, a esa simiente santa, y tenemos que estar agradecidos a Dios. Y tercera lección, esta es muy importante, hermanos. Los israelitas iban a entrar en esa tierra de los cananeos. No deberían de mezclarse, hermanos, con los pueblos de la tierra a la que iban a entrar para ser conquistada. No deberían de mezclarse con ellos. Hermanos, encontramos un montón de advertencias en los libros del Pentateuco, hermanos, acerca de esto. Varias veces en el Éxodo, en Números, en Levítico y en Deuteronomio, Dios les va a decir a su pueblo: cuando entréis en la tierra que yo os doy por heredad, no deberéis de mezclaros con esos pueblos. No deis vuestras hijas a ellos, ni vuestros hijos a esas mujeres. No lo hagáis. No os unáis en matrimonio con ellos. ¿Por qué? Aquí visteis el resultado de eso. ¿Qué pasó, hermanos? En realidad les dice: tenéis que exterminar a esos pueblos. A nosotros nos suena para nosotros como algo muy duro, muy fuerte. Pero Dios les dio esa orden de exterminar a los cananitas todos. Le dio la orden de acabar con todos esos... ¿Sabéis la razón que tenía Dios para exterminarlos? Mira, aquellos pueblos que habitaban esa tierra que ellos iban a tomar por más de 500 años, estuvieron sacrificando a sus propios hijos, sus primogénitos, se los ofrecían vivos en fuego al dios Moloch. Vivos. El primer hijo que tenían varón se lo ofrecían. Eran violentos, hermanos. Eran crueles. Eran inmorales. Todo tipo de inmoralidad. Se habían olvidado de Dios completamente. Ya se habían olvidado del diluvio y de todo el castigo que Dios había traído sobre la tierra. Ya estaban otra vez corrompidos hasta más no poder. Lo mismo que los antidiluvianos. Exactamente igual. Solamente que ahora Dios, como veremos más adelante, Dios promete que ya no va a destruir más la tierra por medio de un diluvio, ¿verdad? Dios le dice a Noé: este es mi pacto contigo, Noé, no voy a destruir más la tierra por agua. Pero ahora Dios dice a estas naciones tan paganas y tan vosotros vais a ser mi brazo destructor, Israel. Vosotros tenéis que acabar con todos ellos. Y a nosotros nos suena esto muy violento, acabar con todo, ganado, mujeres, todo. Nos suena fuerte, ¿verdad? Y vemos a Dios advirtiéndoles continuamente, hermanos, continuamente, de que no se mezclasen con esos pueblos. Porque si se mezclan con ellos, ¿sabéis lo que va a pasar? Se van a corromper otra vez. Os vais a corromper de nuevo. La simiente santa, exactamente de la misma forma que ocurrió con los antidiluvianos. Os vais a corromper. Vuestras hijas se casarán con sus hijos y serán las hijas de ellos las que críen a vuestros hijos y los enseñen en sus costumbres y en su religión. Vuestros hijos serán criados en la creencia del dios Moloch. Perderán el rastro de Jehová, se olvidarán de Dios y adorarán a dioses falsos. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir. Recuerdan que vuestros padres cayeron en eso. Durante los 40 años en el desierto se juntaron con mujeres moabitas. Los pecados de la primera generación, hermanos, ellos se mezclaron con las mujeres durante esos 40 años y el resultado fue terrible, hermanos, fue terrible. Eso fue el pecado de los setitas y de los antidiluvianos también. Y eso nos sirve a nosotros de advertencia. Si lo quieres en palabras del Nuevo Testamento, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es la misma enseñanza. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si tú desobedeces a Dios en esto, atenta a las consecuencias. No es porque Dios no nos haya avisado una y otra vez, hasta la saciedad. Hoy estamos en el mundo y eso no quiere decir que no podamos tener comunión con personas que no creen en Dios. Eso sería imposible prácticamente. La Biblia no nos enseña que debamos vivir como un monje. En un tiempo ocurrió eso. Los monjes construyeron conventos y se fueron a vivir a los montes, a una ermita, a un santuario.
para apartarse del mundo, pero no se daban cuenta que el mal iba dentro de sus corazones, el pecado iba con ellos igual, donde ellos estuviesen. Y lo podemos ver, ¿verdad? Las barbaridades que se cometieron dentro de esos conventos. Y que hoy sabemos lo que pasaba delante de esos monasterios, conventos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos. Nosotros podemos relacionarnos en varios asuntos, en varios temas, pero sí existe una cosa, hermanos, que nos distingue de los demás. Es esa enemistad que fue colocada y que debe ser preservada. Y digo esto en el buen sentido del término, hermanos. Cuando hablo de enemistad, hablo de una separación que debe ser mantenida. ¿En qué sentido? Pues en este sentido, hermanos, cualquier tipo de relación que vaya a amenazar mi fe, que venga a corromper el conocimiento de Dios en mi vida o en mi familia, o a perjudicar la continuidad de la Iglesia de Dios, deberíamos de pensar antes de casarnos con nadie, por el mero hecho de que sea guapo, hermoso, atractivo, porque esa persona, si no es cristiana, no va a ser, si es una mujer, no va a ser tu ayuda idónea, varón. Y si es un hombre para ti y tú eres cristiana, él no va a ser ese sacerdote protector en el hogar, como Dios dice que tiene que ser. Y estos son cuidados que deben ser mantenidos hasta el día de hoy y sirven de seria advertencia para nosotros también. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. En cuarto lugar, y estoy terminando ya, Moisés les quiere enseñar al pueblo la importancia de oír la palabra de Dios. Dios había usado a Enoc, a Enós, a Noé y a muchos predicadores de esa línea genealógica de la piedad, como predicadores de la antigüedad, pregoneros como Moisés de justicia. Y Moisés era ahora el gran predicador, hermanos, a estas alturas, que Dios había levantado para el pueblo de Israel. Si tú vas al libro de Deuteronomio, allí te vas a encontrar una colección de sermones de Moisés en el libro de Deuteronomio. Allí, esos sermones fueron compuestos allí, a las puertas, a las campiñas de Moab, a las puertas de entrar a la tierra prometida. Y allí te vas a encontrar con varios discursos y ellos necesitaban oír lo que Dios tenía que decirle a través de Moisés. Y Dios, hermanos, hoy Dios sigue usando a predicadores, sí. Cuando Dios quiere bendecir a un pueblo, hermanos, levanta a predicadores, gente que exponga la palabra, que enseñe la palabra en verdad, que enseñe el evangelio sin concesiones, la verdad pura y verdadera, y que no te vengan a contar cuentos ni hacerte pasar el rato, que te enseñen la palabra de Dios sin concesiones. No te vendas, predicador, no vendas el mensaje de Dios, no lo vendas. Y por último, Dios es lleno de gracia y Dios es bondadoso, y gracias y gloria a Dios por ello. Pero, hay un pero aquí, pero su paciencia tiene límites. Su paciencia tiene límites. Él destruyó la raza humana con el diluvio. Más tarde, habría de destruir a Sodoma y a Gomorra. Sí, completamente. Las barrió de la faz de la tierra. Después él destruiría a los cananeos por medio de Israel, su pueblo, cuando entraron a la tierra prometida. Y este pueblo debía de cuidarse, porque Dios seguía siendo el mismo Dios. Dios no cambió, hermanos. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y antes de que ellos entraran a la tierra prometida, Dios por medio de Moisés escribió maldiciones y bendiciones. Maldiciones si desobedecían, bendiciones si obedecían. Y vendrían sobre ellos, ¿verdad? En caso de que ellos fuesen obstinados y rebeldes, vendrían maldiciones, que fue lo que les cayó. Por tanto, no provoquemos a indignación a nuestro Dios, hermanos, a través de una vida licenciosa, pecaminosa, a través de una vida de pecado que le da la espalda a Dios, una vida que usa la gracia como un pretexto, como una disculpa para hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Una vida de indiferencia, de impiedad y de incredulidad. Y por último, y termino con estas palabras, gracias a Dios, hermanos. Gracias por su gracia soberana. Gracias por su gracia soberana. Dios mandó a su Hijo, descendiente de la mujer, para que triunfase sobre todo mal,
para que un día podamos juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo habitar en la tierra prometida para siempre, hermanos. Amén. Amén. Gloria sean dadas a Dios. Amén. Hasta aquí la palabra.